Hoy celebramos el 29º domingo del tiempo ordinario. Me encuentro fuera de casa, pero aprovechando aquí unos minuticos a ver si hacemos la grabación del día de hoy. Trataremos de ser lo más breve posible. El Evangelio está tomado de San Marcos. Continuamos leyendo el Evangelio de San Marcos y hoy nos encontramos con aquel pasaje en el que dos de los discípulos del Señor, los hermanos Zebedeo, Juan y Santiago, se acercan al Señor a pedirles que les conceda el sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda cuando el Señor esté en su gloria. Y la respuesta del Señor, que pone como punto central del cristiano el servicio. Y la liturgia entonces, para esclarecernos este pasaje del Evangelio, nos propone como primera lectura el libro de Isaías, aquel pasaje del siervo sufriente de Yahvé. Recordemos que el libro del profeta Isaías está dividido en tres grandes segmentos que los estudiosos han llamado a la primera parte el proto-Isaías, el primer Isaías. Esto va desde el capítulo 1 al capítulo 39. Luego del capítulo 40 al capítulo 55 encontramos el Deutero-Isaías, que es donde está el pasaje que leemos en la primera lectura de hoy. Y finalmente, del capítulo 56 al 66 encontramos el Trito Isaías. Se trata entonces de la acción de tres profetas. El primer Isaías, que actúa en el siglo VIII antes de Cristo. Luego este Deutero Isaías o segundo Isaías, que es el que trae el pasaje del día de hoy, que ejerce su ministerio profético en el exilio en Babilonia. Recordemos que el reino de Israel se había dividido en la época de Roboán, quedando el reino del norte gobernado por Jeroboam y el reino de Judea gobernado por Roboán, que toda esa parte norte que constituyó su capital posteriormente en Samaria había caído en la práctica idolátrica y que en el año 722 las tropas de Asiria habían invadido esa parte norte y habían borrado el rastro de esas 10 tribus. Años después, tropas de Babilonia llegan a esa parte norte de Israel y logran incluso bajar hasta el reino de Judá, destruyendo las murallas, destruyendo el templo. Hablo del año 586 a.C. Y en esa destrucción que hubo en la parte de Judá, se produce luego el exilio de los que vivían en Judá hacia Babilonia. Allá entonces en Babilonia, en el exilio, es que ejerce su ministerio profético este Deutero o segundo Isaías. Y aquí es donde vienen estos anuncios de la liberación. Recordemos que el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, todo esto es visto en el contexto de la cultura judía como un castigo de Dios. Pero aquí hay una especie de cambio, ¿no? Como este siervo de Yahvé que va a ser triturado, que va a padecer, cómo ese sufrimiento, cómo ese padecimiento va a ser de modo expiatorio, va a ser para justificar a muchos, dice el texto. Entonces este siervo, a través del sufrimiento, va a suscitar la justificación de muchos. El sufrimiento visto en este pasaje como un elemento redentor, de expiación, de propiciación por el pecado. Y este pasaje entonces es el que vemos como una profecía de nuestro Señor, que a través del sufrimiento, a través de su muerte de cruz, va a justificar a muchos. Es la razón por la cual la liturgia nos pone en contexto esta primera lectura con el evangelio que se nos proclama. El siervo que a través del sufrimiento logra la redención de muchos. Es justamente lo que Jesús va a decir a sus discípulos, que el Hijo del Hombre vino no a ser servido, sino a servir. Y vino a servir, incluso a padecer una muerte de cruz para justificación de muchos. Con este contexto entonces del servicio, del sufrimiento, del padecimiento, del carácter expiatorio incluso del sufrimiento, abordamos la lectura del Evangelio. Estos dos hermanos, Juan y Santiago, se acercan al Señor para pedirle que uno de ellos sea puesto a la derecha del Señor y el otro sea puesto a su izquierda cuando el Señor esté en su gloria. El Señor les va a responder de una manera muy interesante. Les va a decir: ¿ustedes son acaso capaces de beber el cáliz que yo voy a beber y de recibir el bautismo que yo voy a recibir? El Señor se estaba refiriendo, por supuesto, a su pasión, a su sufrimiento, y se estaba refiriendo a la muerte de cruz, al martirio. Recordemos que el Señor, cuando está en el huerto, en medio del sufrimiento, le dice al Padre: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz.
pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Es decir, el cáliz en este caso es signo de la muerte, y una muerte de dolor, una muerte de sacrificio. Por eso es que vemos que en los evangelios, cuando el Señor está en la última cena, se nos narra que el Señor toma una copa, bebe con sus discípulos, luego con la segunda copa es cuando el Señor dice que este es el cáliz de mi sangre, y luego se nos habla de este cáliz que es su muerte, para que tenga todo esto un contexto con la Pascua judía, en la que precisamente el ceder de la Pascua judía prescribe estas copas que los evangelios nos van narrando y que de hecho tiene un signo, repito, de sacrificio. Hablamos del sacrificio de la Pascua y por eso San Pablo nos dice que cada vez que bebemos de este cáliz anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva, porque tiene un signo de redención, de sacrificio. Fue lo que quiso el Señor, ¿no? Hagan esto en memoria mía. Mandó a sus apóstoles a que perpetuaran en el sacramento de la Eucaristía este sacrificio de la muerte y redención de nuestro Señor. Entonces estos hermanos zebedeos, sí, seguramente como el resto de los apóstoles, son capaces de beber del cáliz del Señor. Recordemos que San Pablo es decapitado en Roma en época de Nerón, San Pedro es crucificado boca abajo. Y las escrituras nos cuentan que este Santiago que está pidiendo ser sentado a la derecha o a la izquierda del Señor es pasado a cuchillo, nos cuentan las mismas escrituras. Del apóstol San Juan hay testimonios históricos que nos cuentan que fue echado en aceite hirviendo, no muere en esa escena, pero lo que está claro es que ellos estaban dispuestos a beber del cáliz que el Señor había bebido, de recibir el bautismo. Recordemos que también el bautismo lo que significa es inmersión, ¿no? El bautismo hablamos de que somos sumergidos. ¿Y en qué somos sumergidos? En Cristo, en la muerte de Cristo, para salir luego a la vida nueva, a la resurrección en Cristo. Pero no pasemos por alto que luego de estos signos del cáliz, del bautismo, el Señor va a decir que eso de sentarse a la derecha o de sentarse a la izquierda es para quienes está reservado. Una gran incógnita, ¿no? Un misterio. ¿Para quién estará reservado? Ni más faltaba a nosotros tratar de decir y de descubrir el misterio que el Señor deja en las escrituras, pero sí vale que por lo menos tengamos algunas pistas de lo que las escrituras nos narran sobre esto, y es sabido que el rey, que en este caso es Cristo el Señor, el Rey de Reyes, en la cultura judía a la derecha de ese rey se hace la Gebará, la reina madre. Lo vemos, por ejemplo, en el libro de los Reyes, en el capítulo 2, verso 19, cuando Betsabé, la madre del rey Salomón, se acerca. Las escrituras nos cuentan que el rey sale al encuentro de su madre, hace una venia a su madre, se inclina ante su madre y que luego le dice a la madre que pida lo que quiera, que nada le será negado. Y posteriormente el rey manda a buscar un trono para que sea puesto a la derecha del rey y ahí se sienta la Gebará, la reina madre. Entonces, en la cultura judía, a la derecha del rey se sienta la reina madre. María, que es la madre de Cristo, es saludada por el ángel con el Jaire, que Jarito Mene. El Jaire, que hemos traducido con el salve, era precisamente un saludo que se le daba a la realeza. Este Jaire viene en el Nuevo Testamento 5 veces, usado en este caso para María por el ángel, Jaire, salve, y luego usado en referencia a Cristo. Vemos el ejemplo cuando los soldados romanos están con burlas y le dicen Jaire, ¿no? Hacen genuflexión, se inclinan. De hecho, el saludo del Jaire va acompañado de esa venia, de esa inclinación. No nos extrañe que eso fue lo que hizo el ángel cuando al llegar y saludar a María con el Jaire, hará una inclinación ante María y por eso dice ella, se conturbó, ¿no? Y se preguntaba qué quería decir aquel saludo. Entonces hay una significación muy profunda en este saludo, pero no vamos a entrar en el detalle del saludo, simplemente que es saludada como la reina madre, Jaire, salve, como se saluda a la realeza, y que es muy probable que efectivamente al lado del rey, a su diestra, va la reina madre. Y el Señor lo deja en esos términos, ¿no? Para quienes está reservado. Si vamos al fondo de las escrituras, estaría reservado para la Gebará, para la reina madre, pero el texto no lo dice de modo expreso. Y bien, finalmente nos queda la reacción de los demás discípulos, ¿no? Se indignan contra Santiago y contra Juan por lo que estos estaban pidiendo. Pero lo que está claro es que entre ellos, y eso es lo que Marcos siempre nos está planteando, que cuando el Señor Jesús hace un anuncio de su pasión,
los discípulos no logran entenderle el anuncio al Señor. Ellos todavía no están claros de qué es lo que el Señor les está pidiendo y todavía tienen su mentalidad de que el Señor va a ser el rey, el Mesías, que va a instaurar un reino político. Entonces ellos necesitan parte de ese poder para ejercer no el servicio, sino el poder. Y es la razón por la cual el Señor va a hacer la comparación. Los reyes de este mundo, lo que piden, lo que anhelan, lo que buscan, son precisamente este poder para tiranizar, dice el Señor. Pero que no sea así entre ustedes. Entonces ya aquí viene la distinción del cristiano. Cuando un cristiano tiene una posición de autoridad, cuando el cristiano tiene de una u otra manera poder, no lo puede ejercer de otra manera sino para servir. La autoridad en el cristianismo es sinónimo de servicio. Cuando nosotros hablamos del Papa, que es la cabeza visible, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, que ha dejado al frente a un pastor universal de su rebaño, entonces cuando hablamos de ese poder que tiene el Papa, es el del servicio. Por eso hablamos del siervo de los siervos de Dios. El obispo que dirige su diócesis es para servir. El sacerdote que dirige su parroquia es para servirle. Pero esto del servicio no es solo en cabeza de los ordenados, también nosotros los laicos estamos llamados al servicio. Entonces el Señor, que no solamente de palabra dice que Él ha venido a servir y no a ser servido, lo vemos por ejemplo en la última cena cuando le lava los pies a sus discípulos y les dice: hagan ustedes también lo mismo. Si yo, siendo el maestro, siendo el Señor, he hecho esto con ustedes, así también ustedes unos a otros lávense los pies. Es decir, sírvanse los unos a los otros. Y no se quedó el Señor con un mero gesto como este del lavatorio de los pies, sino que además de esto, en la cruz entrega su vida también como un signo visible de lo que es auténticamente el servicio, al punto de dar la vida. Por eso San Pablo en el cántico de la carta a los Filipenses dice que el Señor, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Por el contrario, se anodanó a sí mismo, tomando la condición de siervo, de esclavo, pasando por uno de tantos. Y añade que se humilló al punto de recibir una muerte, y una muerte ignominiosa, una muerte de cruz, que era la muerte más vil. Es decir, que esto de Cristo del servicio no se quedó en palabras. Su vida fue un testimonio auténtico del servicio. Hoy vemos que es muy fácil en la política, en cualquier ámbito, dentro del cristianismo, pero no estamos realmente entregando y desgastando la vida al servicio de los demás. Entonces, que esto no se convierta en meras palabras, sino que a ejemplo de Cristo podamos nosotros entender que la lógica del cristianismo no es otra, sino desgastarse en el servicio de los demás. Y en tal sentido, cuando vemos que un cristiano lo que está pendiente es en dónde va a figurar, cuando quiere ser el protagonista de alguna escena, allí los papeles se han invertido, ¿no? En la misma liturgia vemos hoy que estamos cambiando el centro, que es Cristo, por la acción del hombre. Cuando dice el Papa Benedicto, cuando en la liturgia se escapa un aplauso a un hombre, ahí ya se ha perdido el sentido de la liturgia y se estaría cambiando por una serie de entretenimiento. Lastimosamente hoy vemos eso con frecuencia. Vamos a incluir una danza en este momento del ofertorio, vamos a hacer esta obra de teatro para representar tal o cual pasaje bíblico, y estamos buscando la manera de entretener, ¿no? Y de un show. Generalmente quien participa en ese show lo que está es a la espera de los aplausos. Que el Señor nos dé la gracia de imitarle en cuanto a la humildad. Y que esa sea nuestra consigna, de entender que hemos venido a servir, a lavarle los pies al resto de nuestros hermanos. Y entender en armonía de la primera lectura y en el Evangelio que el sufrimiento, el dolor, tiene en la perspectiva cristiana una dimensión redentora. Por eso no podemos ver el sufrimiento, la enfermedad, el dolor como males en sí mismos, ¿no? Dios nos mandó una enfermedad, Dios nos mandó este castigo. No se trata de esto. Hay enfermedades, hay dolores, hay sufrimientos, padecimientos que si se asocian, como dice San Pablo, a los padecimientos de Cristo en la cruz, esos padecimientos, esos sufrimientos tienen una dimensión redentora. ¿Cuántas familias a raíz de la enfermedad del papá, por ejemplo, no se empiezan a unir los hermanos que antes no se hablaban?
Entonces muchas veces aún la situación crítica, la situación de dolor, la misma muerte, tiene en sí misma una dimensión redentora que hay que descubrir. Entonces el sufrimiento en la experiencia cristiana también tiene un sentido redentor que necesitamos redescubrir. Para no extenderme en eso, invito a los que deseen leer el documento de la iglesia que se llama Salvificit Doloris, el dolor que salva, el sentido del dolor en la experiencia cristiana. Invito al análisis de este documento. Entonces, que el Señor nos dé la gracia de vivir humildemente, entendiendo que hemos venido para servir. Como dice aquel dicho, ¿no? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Un feliz domingo para todos.